Ahí está. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar nuevamente de este ciclo de actualización en patología mamaria. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es radioterapia. Y para ello le pedimos a una conocida por todos nosotros, a la doctora Luisa Raffaello-Ghisi. La doctora Raffaello-Ghisi es médica radiooncóloga, es directora médica de BIT Centro Médico y directora médica del Centro de Radioterapia de San Martín y docente adscripta de la Universidad de Buenos Aires. Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola Diana, ¿estás por ahí Gracias también? por la invitación. Por favor, un Muchas placer. gracias por la invitación. Hola Nacho, hola Luisa, un placer tenerte, como siempre. Lo mismo, saludos a todos. Luisa, bueno, ansiosos por escucharte, así que cuando quieras puedes compartir la pantalla y empezar tu exposición. Tengo un cartel acá adelante que no sé qué hacer con él. This meeting is being recorded. Sí, déjalo, eso soy yo que estoy grabando la charla. Pero me tapa lo que tengo que decir. A ver, fíjate si lo puedes agarrar y con el mouse correrlo para una esquina. ¿A vos te molesta, sí? No, No, a mí no me nosotros no molesta lo para vemos, nada, Luisi. no te preocupes. Bueno. ¿Contiene o no desaparece? No. Si yo pongo continuar. Sí, ponele continuar. Ponele continuar, Exacto. Luisa. Exacto. Ahí está, bárbaro. Simplemente te lo admite y ya está. Bueno, bienvenidos a todos. Este es un tema muy específico. Hoy nos vamos a referir a controversias en el cáncer controversias actuales en radioterapia del cáncer de mama en estadios iniciales. No va. Vení. No se mueve. ¿No se mueve la presentación? ¿Con qué lo estás? Cliquealo sobre el que avanza las diapos sobre la presentación, no con tus teclas. Si llevas el mouse al costado, abajo, ahí está. Bueno. La tenés que pasar así. La paso con el mouse. Exactamente, perfecto. con el mouse. Ah, bueno. Bueno, el rol del tratamiento radiante en el enfoque conservador del cáncer de mama temprano es uno de los éxitos más relevantes en la historia de la radioterapia oncológica. ¿Cuál es el objetivo de la radioterapia postcirugía conservadora? Erradicar enfermedad residual microscópica para así minimizar la recurrencia local y mejorar la calidad de vida, ya que un mayor número de pacientes puede conservar la mama, tratando de lograr un mínimo de complicaciones como resultado de esta radiación con un aceptable resultado estético. ¿Todas las pacientes requieren radioterapia después de la cirugía conservadora? Hay 7 protocolos randomizados que evaluaron el rol del tratamiento radiante después de la cirugía conservadora. Cirugía, radioterapia sí, radioterapia no. ¿Y qué se vio en estos protocolos? Este es el índice de recurrencia cuando no se hizo radioterapia y de qué manera disminuye cuando a la cirugía conservadora se le agrega radioterapia. Con radioterapia hay una reducción de las recidivas entre un 56 y un 76%. Este es un metaanálisis del Early-Brest de cirugía conservadora de 10.000 pacientes, resultados de control local a 10 años y de sobrevida a 15. La reducción del riesgo de metástasis de recurrencia locorregional, a ver, voy a correr, de recurrencia locorregional y metástasis a distancia 10 años
fue de 35 versus 19% con radioterapia altamente significativo. En lo que se refiere a la reducción de la mortalidad por cáncer de mama, 15 años, esta fue en total en valores absolutos de 3.8. Lo que pasa es que este metaanálisis incluyó muchas pacientes con ganglios negativos, más de 7.000, y solo 1.000 y un poco de pacientes con ganglios positivos. Cuando se hizo un subanálisis de las pacientes con ganglios positivos, la reducción de la mortalidad por cáncer de mama fue de casi un 9%. La falla local debe ser considerada no solamente como marcador de mal pronóstico, es decir, en un principio se pensó, bueno, las pacientes recurren y total se hace una mastectomía y ya está. Pero esto no es así. La falla local, como dije antes, debe ser considerada un factor de mal pronóstico, sino también como una nueva fuente de diseminación a distancia y subsecuente mortalidad. Hubo una evolución en el tiempo de las recurrencias locales. En las últimas décadas, menores índices de recurrencias locales en la actualidad, debido a que se diagnostican las pacientes en estadios más tempranos, por los screening, por grandes avances en imágenes, en anatomía patológica, en los tratamientos quirúrgicos, tratamientos sistémicos y los grandes progresos en la entrega de radioterapia. El tratamiento estándar hasta hace poco del tratamiento radiante en la cirugía conservadora fue irradiar el volumen mamario con 45 a 50 Gray, la dosis diaria 1.8 a 2, más menos bus según cada grupo, con una duración de aproximadamente 6 semanas y medio. Tendencia actual a tratamientos más personalizados, cuyo objetivo es mantener el mismo gran control que logra la radioterapia, pero además mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son esas tendencias? El hipofraccionamiento del volumen mamario, el uso selectivo del BUS solamente para pacientes de alto riesgo, tal vez no irradiación del volumen mamario, irradiación parcial del volumen mamario y el uso selectivo de la irradiación ganglionar. Vamos a empezar con hipofraccionamiento. ¿Qué es el hipofraccionamiento? El tratamiento radiante hipofraccionado se define como la utilización de fracciones diarias mayores a 2 Gray, que es el estándar que se utilizaba. Entonces se diseñaron estudios para evaluar la posibilidad de reducir el tiempo requerido para irradiar el volumen mamario. Hay dos grandes grupos que son líderes en la investigación del hipofraccionamiento, que es el grupo canadiense y el inglés. ¿En qué consiste? Dar más dosis diaria, más de 2 Gray. Si damos más, tiene mayor efecto radiobiológico. Entonces, para que no haya grandes reacciones, tenemos que bajar la dosis total y como consecuencia de eso hay una menor duración de tratamiento. Cuando se calcula, tiene algunos inconvenientes el tratamiento estándar tan prolongado. El
Bueno, me parece que la hemos perdido, ¿no es cierto, Luisa? Sí. Bueno, esperen que a ver si la puedo llamar por teléfono para decirle que se le cayó el internet. Qué pena. Qué raro el iPad. ¿Sabés que no me aparece para...? Espera. No sé. No Si lo aparece. llevas al... Para el video no está. No está, yo estoy acostumbrada a eso. No, bueno, no te preocupes, seguí dando la clase como venías dándola, a donde se te cortó. Lo que no sé porque yo seguí hablando hasta dónde llegué, a ver. A ver, avanza un poco más, yo te digo, Luisa. A donde yo te llamé para cortarte ese, más o menos. Sí. Canadiense, Sí, esto ya lo vimos, ya lo hablamos. acá no llegué. Ay, Dios. Acá, ¿verdad? Perfecto, retomamos ahí. Bueno, entonces ellos hicieron un trabajo de 2 brazos, el estándar 50 Gray, 25 días, 2 por día, y el brazo experimental 2 66. Ustedes dirán, uy, por los 66, ¿qué va a pasar? La dosis para la radioterapia, eso es mucha dosis. Entonces, para llegar a una dosis equivalente, con 2,66, la dosis total pasó a 45 en 10 semanas en vez de 5 semanas. ¿Y qué pasó con esto? Ay, Dios. En lo que se refiere a la recurrencia local, como ustedes ven, a 10 años no hubo diferencia con uno u otro fraccionamiento, y en lo que respecta a la cosmesis a 10 años, tampoco hubo diferencia, y el 70% tuvo un resultado estético bueno a excelente en el 70%, como dijimos antes. Este es el otro trial en inglés, el trial inglés START-A y START-B, se publicó en el Lancet, en el Oncology en el 2013, y presentaron resultados a 10 años de 2 esquemas de fraccionamiento. 4.400 pacientes, T1 a T3, N0 a N1, y el subobjetivo principal fue la recaída locorregional y sobre todo los efectos adversos en los tejidos normales. Y la evaluación fue hecha por médicos, fotógrafos y pacientes. El brazo control es igual que antes, 52 Gray por día, y el otro también es el mismo, lo único que en vez de hacerlo en 16 fracciones, 42 Gray, ellos bajaron una 40 Gray. Es un grupo más heterogéneo, un 8% mastectomía, el 43% hizo buste, un 23% tenía ganglios positivos. Voy a correr esto que me lo tapa. Bueno, ¿qué pasó con el control local? No hubo diferencia significativa en el brazo control y el hipofraccionado. Más del 90% tuvo un control local a 10 años, y esta diferencia que parece grande por la escala en el control local no es de más de 1,2, así que no fue significativa. Pero en lo que respecta al control local, un significativo menor índice de efectos adversos tardíos con hipofraccionamiento versus el fraccionamiento estándar de un 8%. Un 8% mejor efecto cosmético con hipofraccionamiento. ¿En qué consistió eso? Menos cambios en la apariencia de la mama, menos retracción, induración, edema mamario, menos telangiectasia, rigidez del hombro y edema del brazo con hipofraccionamiento. Después se hizo
al poco tiempo una revisión de 3 artículos que salieron, que los 3 tenían el mismo objetivo: comparar la toxicidad aguda durante el tratamiento con la calidad de vida a los pocos meses determinada la radioterapia. 50 versus 42 Gray, todos tenían más o menos el mismo esquema, así que los configuré en una sola imagen. Con hipofraccionamiento en cuanto a toxicidad aguda, menos dermatitis, prurito, ardor, hiperpigmentación, dolor mamario, fatiga. Y a los 4 meses aproximadamente también estaban menos cansadas las pacientes, menos dolor, efectos en la piel y, muy importante, mayor conveniencia en lo laboral y familiar al integrarse a las 3 semanas y no casi a las 7 semanas. La Sociedad Americana de Radioterapia, ASTRO, tenía guías para el volumen mamario publicadas en el 2011, pero ante la evidencia de los cambios que se venían sucediendo, porque no solamente estaban estos trabajos fase 3, sino que múltiples centros, muchas instituciones empezaron a tratar pacientes con hipofraccionamiento. Entonces creyeron que había que cambiar esas guías, se estaban esperando con ansiedad y en 2008 fueron publicadas, guías basadas en la evidencia. Vamos a empezar brevemente vamos a referirnos a lo más significativo. Primer pregunta, para mujeres con cáncer invasor de mama, estadios iniciales, ¿cuál es el esquema preferido para irradiar el volumen mamario sin inclusión de los ganglios regionales? En estas guías no se incluyó la radioterapia. ¿Ustedes ven la flechita? Radioterapia postmastectomía. Perfecto, Lisa, nosotros vemos perfecto todo lo que mostrás. Estadios 3 y 4, tampoco. No radioterapia ganglionar, no recurrencias y no mamas reconstruidas. ¿Y cuál fue la respuesta? El esquema preferido para irradiar el volumen mamario con o sin inclusión de la axila baja es el hipofraccionamiento. Si yo dije que no incluyeron los ganglios, ¿por qué dicen con o sin inclusión de la axila baja? Porque los ganglios del nivel 1 y 2 tienen muchas veces una localización baja en la axila. Y cuando nosotros irradiamos el volumen mamario con la paciente acostada, el brazo para arriba, la mama sube mucho y a veces, aunque no lo hagamos intencionalmente, el nivel 1 o a veces parte del nivel 2 entra en el campo de irradiación, pero no es una irradiación específica de la axila. Bueno, entonces el esquema preferido para irradiar el volumen con o sin inclusión de la axila baja es el hipofraccionamiento, tanto el de los ingleses de 40 Gray como el de los canadienses de 42.5 Gray, y esto tuvo una alta recomendación, calidad de evidencia y consenso. Consenso es el porcentaje de los participantes en el consenso que votan una propuesta. En lo que se refiere al tratamiento sistémico, la decisión de ofrecer hipofraccionamiento en el volumen mamario debería ser independiente del tratamiento previo con quimio, previo concomitante con trastuzumab u hormonoterapia. Les quiero aclarar algunas cositas. Ustedes ven, la recomendación es fuerte, pero la calidad de la evidencia es moderada. ¿Por qué es eso? En estudios fase 3, solamente un 11 a un 36% recibió tratamiento sistémico adyuvante. Para tener un seguimiento a 10 años, el reclutamiento de miles de pacientes empezó muchos años antes, cuando no era un estándar darle quimio a un gran porcentaje de pacientes. Ningún paciente recibió quimio neoadyuvante en los trials de hipofraccionamiento, pero sin embargo, como hay muchos centros que están haciendo hipofraccionamiento, se vio, así como no interfiere en la adyuvancia estándar con 50 Gray, tampoco con hipofraccionamiento.
En lo que se refiere a la edad, no hay evidencia que la edad tenga un efecto perjudicial con hipo en volumen mamario comparado con fraccionamiento convencional, ya sean pacientes jóvenes o añosas, y por ello el hipofraccionamiento puede utilizarse independientemente de la edad. Hubo pocos jóvenes en los trials que acabamos de ver, solamente un 24% eran menores de 50 y mucho menos de 40 o de 30. Entonces ellos lo que dicen que se debería involucrar a pacientes muy jóvenes en la toma de decisiones. Pero esto es muy inglés, muy sajón, nosotros no podemos someter a una paciente a eso, así que cuando empezamos con hipofraccionamiento nos pusimos 50 años, vimos que no pasaba nada, 45, 40, y nos quedamos alrededor de los 40, pero el COVID hizo que cambiemos nosotros y gran parte del mundo los protocolos. En general con la radioterapia, no solo en mama, hay una gran tendencia al hipofraccionamiento para finalizar antes y que los pacientes no estén deambulando tanto tiempo. Así que ahora a lo mejor a una paciente de 30 no, pero somos mucho más flexibles cuando tomamos una decisión con respecto a la edad. En lo que se refiere al carcinoma ductal in situ, el hipofraccionamiento del volumen mamario puede ser usado como la alternativa al fraccionamiento convencional en pacientes con carcinoma intraductal. En general, muchas de las cosas que nosotros terminamos en nuestra conducta en el carcinoma intraductal viene como copia de lo que hacemos en el invasor, porque los parámetros de recurrencia en general son iguales. El 80% recurre en el lecho operatorio y pasó lo mismo con el hipo en el carcinoma intraductal, porque no hay estudios de hipofraccionamiento versus traducta. En realidad, todo el mundo lo está haciendo. Hay pendientes resultados de un gran trial TROP que evalúa el rol del hipofraccionamiento del volumen mamario versus el convencional con o sin boost. Así que va a responder a dos temas importantes donde no tenemos estudios randomizados, y este va a ser uno. Vamos a saber el valor verdadero del hipo, que yo creo que va a ser buenísimo, y el valor del boost. Con lo que se refiere al tamaño de la mama, la decisión de ofrecer hipofraccionamiento debería ser independiente del tamaño de la mama, siempre que sean alcanzables los objetivos de homogeneidad de la dosis, más menos 5. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que todo el volumen que vamos a irradiar de la mama reciba la misma dosis. Pero la mama no es una esfera o un rectángulo, sino que cerca del pezón en general tiene menos diámetro, es cuando nos acercamos al tórax más, en algunos casos es muy marcado eso. Entonces eso hace que no siempre la dosis es totalmente homogénea, pero la idea es que no haya muchos puntos, porque si son muchos, la dosis es mayor y podemos tener más toxicidad, pero sí algunos puntos puede haber, por ejemplo, de más del 5% de la dosis total. Con planificación, base tomografía, como se hace en la actualidad, los tratamientos con radioterapia tridimensional mencionada, conformada o con IMRT, se puede reducir, fue un gran progreso, la no homogeneidad, las complicaciones y los efectos cosméticos adversos, sobre todo ahora con los equipos de multilip. Si ustedes me preguntan desde lo personal, Diana me dijo que diga algunas cosas de las que nosotros hacemos. En realidad, yo veo muchas pacientes con mama. Si la mama es enorme, porque hay mamas grandes, yo casi la descarto para hacer hipofraccionamiento, si bien a veces hacemos los cálculos, la planificación, y si nos da bien lo hacemos y si no, no. Pero mamas muy, muy grandes es difícil lograr una planificación re buena.
enfermedad vascular del colágeno, no hay datos acerca de diferente evolución según el fraccionamiento, y ellos dicen que si médico y paciente optan, se puede hacer. Pero fíjense, recomendación condicional, calidad de la evidencia baja y un consenso menor. En realidad, las enfermedades del colágeno no compatibilizan bien con el tratamiento radiante, la esclerodermia o algunas enfermedades del colágeno que están en actividad, el volumen de esa actividad, así como cualquier enfermedad autoinmune, porque lo puede reactivar la radioterapia. Nosotros no hacemos hipofraccionamiento en enfermedades del colágeno. Algunas, según la magnitud de la enfermedad, podemos llegar a no irradiarla. No sucede mucho ahora, y las pacientes firman un consentimiento informado de riesgo. Y otro tema donde también dicen que puede utilizarse son las pacientes con prótesis, no el trials fase 3 de irradiar con hipofraccionamiento mamas con prótesis, y nosotros no les hacemos a las pacientes con prótesis. No sé si otros grupos sí. Hay dos trials muy importantes que están analizando este tema. Uno es el Allianz y otro es el Fabrec. Vamos a verlo resumido. Estas pacientes son tratadas con mastectomía y son un poco más avanzadas, 2A, 3A, N1A, 2A, T3, 2A, los ganglios, y comparan 50 versus 42. Estos trials responderán a dos temas no resueltos: el índice de complicaciones agudas o tardías con hipofraccionamiento en mamas reconstruidas, y el tipo de reconstrucción también van a analizar, o con intento de reconstruir por radioterapia. Las complicaciones, los resultados, la toxicidad aguda y tardía. Y también seguridad del hipofraccionamiento para las áreas ganglionares. Es decir, que si bien se está haciendo en las áreas ganglionares algunos grupos, pero de cualquier manera hay un fase 3 chino que salió hace poco, que le fue bien, pero va a ser un trial importante en cuanto a áreas ganglionares y pacientes reconstruidas, y como son tumores más grandes o más avanzados, está permitida la neoadjuvancia. Y el otro trial importante es el Fabrec, que es un poco distinto porque no son mamas ya reconstruidas o que se van a reconstruir, sino que todas las pacientes son tratadas con mastectomía y reconstrucción inmediata, con colocación de expansor o implante, es decir, no son mamas que se van a reconstruir. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, la verdad que es importante. Ahora pasemos al BUS. Pacientes que se irradian el volumen mamario, ¿cuándo deberían recibir un BUST en el lecho tumoral? La decisión de usar un BUST en el lecho tumoral debe basarse en indicaciones clínicas y ser independiente del esquema de fraccionamiento de irradiación. Es decir, lo que importa es si la paciente necesita una sobredosis en el lecho tumoral porque tiene factores de riesgo de recurrencia. Hay una tendencia, sin embargo, a limitar la indicación del BUS solamente a pacientes de alto riesgo. Hoy en día la dosis estándar es entre 10 y 16, que se vio en estudios randomizados que reducen la recurrencia local. ¿Cuáles son las pacientes de mayor riesgo? Las menores de 50, todas BUST. Grado 3 lo consideran un factor de riesgo, y piensan que entre 50 y 70, si no tiene grado 3, por ahí se podría hacer. Yo creo que entre 50 y 70 son pacientes jóvenes y hay otros factores de riesgo. La invasión linfovascular, el tamaño tumoral, los ganglios, así que bueno, grado 3 me parece bien, pero no puede ser el único factor. El triple negativo, que es un tumor más agresivo, y los márgenes positivos, que deberían ir a la reextirpación, pero sin embargo, algunas veces nos toca
irradiar este tipo de pacientes. Y en ausencia de factores de riesgo muy severos, si nosotros vamos a hacer un BUS, el riesgo de recurrencia no es muy alto, 10 Gray sería suficiente, que en general con hipo es la dosis que se usa y a veces hipofracciona también el BUS. Sugieren omitir el BUST en pacientes con cáncer de mama invasor o carcinoma intraductal cuando tienen una enfermedad de bajo riesgo, mayor de 70, receptores positivos, bajo grado, amplios márgenes iguales o mayores de 2 milímetros, y lo mismo lo extienden a las pacientes con carcinoma intraductal, al grupo de bajo riesgo que está bien caracterizado, que es un grupo de bajo riesgo en el carcinoma intraductal. La verdad que a mí el BUS me gusta, pero ahora en la era del COVID, pacientes que realmente, yo creo que el tamaño tumoral también es importante, la invasión linfovascular que les dije antes, pero a veces vienen pacientes tumores muy chicos y reúnen todas estas características y no queremos hacerla circular de acá para allá con el riesgo de contagio y muchas veces no hacemos. Entonces, estas guías nuevas permitió hacerlo en cualquier edad, cualquier test sin radioterapia ganglionar, a pesar que muchos lo hacen, cualquier quimioterapia, y minimizar y tratar que la dosis sea lo más homogénea posible. Esta guía, cuando finaliza, que todavía no finalizó, me parece importante esto, esta guía intenta ser una herramienta para la toma de decisiones individualizada entre médicos y pacientes. Ninguno de los puntos es estricto, aun aquellos en los cuales la recomendación es fuerte. Es decir, que esto no es si hacen esto está bien y si por alguna causa no lo hacen, se están equivocando. Esta guía es una ayuda ante tantos cambios para la toma de decisiones, pero también está la experiencia personal y lo que cada uno le parece que es lo mejor para su paciente, pero realmente creo que es una gran ayuda. Entonces, el cáncer de mama y la dosis limitante de los tejidos sanos, que es lo que preocupa cuando aumentamos la dosis, se vio que no responden en forma distinta, responden en forma similar el tejido tumoral y los tejidos sanos. No se ve con esta técnica más complicaciones que con el tratamiento convencional, incluso un poco menos. Bueno, eso es lo que en los estudios publicados no se ven efectos perjudiciales. Y algo que les quería decir, con hipo o sin hipo, minimizar la dosis en el corazón es prioritario en el cáncer de mama izquierda, independientemente del esquema de fraccionamiento. Hay que probar y cambiar de esquema hasta lograr una dosis realmente mínima, que es la dosis permisible y que está estipulada. Y si es menos de eso, mejor. Nos quedan algunos interrogantes para terminar con esta parte del hipofraccionamiento y seguimos con otra. El hipofraccionamiento según el subtipo molecular y el triple negativo será lo mismo. El hipofraccionamiento en el localmente avanzado, en las áreas ganglionares, si bien quiero repetir que muchos las han incorporado. Hipofraccionamiento posmastectomía, que hay trials en marcha, índice de complicaciones en mamas reconstruidas y complicaciones en mamas que se van a reconstruir por radioterapia. ¿Cuáles son los límites del hipofraccionamiento? ¿Ahí llegamos y nada más? No. Los ingleses tienen 2 trials, casi uno finalizado y otro en marcha, que es el FAST. El FAST de rápido es un estudio fase 3 randomizado de hipofraccionamiento para el cáncer temprano que mostró ya sus resultados a 10 años. Evaluación clínica anual por 10 años, así lo fueron controlando, y fotográfica de base y a 2 y 5 años. El brazo control son los 50 Gray 2 por día y fueron aumentando con otros 2 brazos la dosis diaria.
Este trial irradia en 5 fracciones, en 5 días, pero no toda la semana, una fracción por semana. Es decir, que finalmente dura 5 días, pero las pacientes van una vez por día. Hubo un temor, es lógico que hayan hecho eso en el primer trial que aumenta tanto la dosis. De 2 nos fuimos a 6, 3 veces más, y acá un poquito menos. Entonces, ¿cuáles son los resultados? La recurrencia local fue extremadamente baja en todos los brazos, le fue bien. Efectos adversos tardíos en este brazo, el último, en 5 semanas, con 1 por semana, fue similar a 50 en 25 días. Y con 30, aunque parece poca diferencia, también 1 vez por semana, hubo cambios, ya hubo cambios fotográficos a los 2 años, y efectos adversos a más de 3 años. ¿Por qué pasa esto? 50 Gray, haciendo cálculos, no quiero entrar en la física ahora, 28.5 equivale a 52 Gray, es decir, poca diferencia con 50, pero 30 Gray equivale a 58 Gray, casi 6.000 centigray, lo cual es una dosis muy alta y por eso fue tóxico este brazo. Vamos a pasar esto. Y acá viene el otro, fast forward, más rápido todavía, randomizado, donde ellos plantearon irradiar también en 5 días, pero no 1 por semana. 1 semana de lunes a viernes y ya está. El primer estudio se presentó en la Sociedad Americana en los primeros informes en el 18, y ellos vieron que a 3 años había buena tolerancia del tejido normal, que es lo que más nos preocupa, y ahora presentaron online en abril ahora del 2020 su resultado no solo de toxicidad en los tejidos sanos, sino también de control local a 5 años. ¿Y qué vieron ellos? Acá fue 12, acá ya digamos el de 50 Gray en 5 semanas pasa de alguna manera en muchas pacientes, no es más el estándar. El estándar para un gran grupo de pacientes son 40 Gray en 3 semanas o en 3 semanas y 1 día. Entonces aumentaron a 5.40, que es casi el doble, y a 5.20. ¿Y qué vieron? A 5 años, no inferioridad de 26 en 5 fracciones en 1 semana versus 40 en 15 fracciones, que es el hipofraccionamiento, en 3 semanas. Esto fue en cuanto a control local y efectos en el tejido normal, es decir, no vieron que fueran muy distintos. Tienen reacciones, como tienen también con el tratamiento convencional de los 50 Gray, pero no vieron efectos mayores, pero ellos recalcan que eso es a 5 años. Ustedes saben que en mama, para tener los resultados definitivos, necesitamos 10 años. Sin embargo, en la época de la pandemia, este protocolo se está usando bastante. En todos los seminarios, los webinars que estamos viendo, realmente se está usando bastante. Deben hacer una selección muy importante, pero bueno, es un comienzo. Vamos a ver esto que cambia el mundo, cómo vamos a terminar. Pasamos a otro tema, terminó el hipofraccionamiento. ¿Es necesaria la radioterapia para todas las pacientes post-cirugía conservadora? Estos son trials, que es cirugía conservadora, tamoxifeno versus tamoxifeno más radioterapia. Están basados en pacientes muy seleccionadas, pero con factores clínico-patológicos. Ustedes ven acá todos factores de bajo riesgo. ¿Y qué pasó? A 10 años la mayoría, este es el índice de recurrencia con tamoxifeno solo en pacientes muy seleccionadas de bajo riesgo, y de qué manera significativa bajó el índice de recurrencia cuando nosotros le agregamos radioterapia al tamoxifeno.
es decir, significativo menor índice de recurrencia con radioterapia más tamoxifeno versus tamoxifeno solamente, y esto fue confirmado, los resultados, en un metaanálisis en el 2017. Pero a pesar de lo buena que es la radioterapia para controlar localmente el cáncer de mama y también a distancia, hay un interés continuo en seleccionar un grupo, y lo debe haber, que tal vez no necesite radioterapia postoperatorio. Hay varios trials en marcha, acá están los nombres de Canadá, de los ingleses, de Michigan, del Dana-Farber, de Australia, el NCI, que selecciona a los pacientes según perfil molecular, la mayoría son luminal A, diagnosticado por distintos métodos, inmunohistoquímica, plataforma genómica, PAM50, Oncotype Recurrence Score igual o menor de 18, que son los de bajo riesgo, y así los clasifican. Y los pacientes, los resumí acá, son de muy bajo riesgo, T1, todas posmenopáusicas, receptores positivos, ser negativo y bajo grado. Alguno empezó y no hace mucho, y algunos están, la mayoría, incorporando pacientes ahora. Creo que vamos a tener que esperar algunos años para tener resultados que nos hagan cambiar nuestra conducta con estos trials que realmente son modernos y son importantes. Ahora vamos a hablar unas palabras pocas en honor al tiempo de radiación parcial acelerada del volumen mamario. Aproximadamente el 80% de las recurrencias después del tratamiento conservador ocurren en el lecho tumoral. Tal vez no es necesaria la irradiación de todo el volumen mamario en pacientes adecuadamente seleccionadas, siempre que no irradiemos del volumen mamario más de un 25% aproximadamente. El concepto es irradiar en forma parcial la mama en un periodo más corto que el normal, solamente en 4 días, utilizar para esto que el tratamiento convencional. Consiste en dar altas dosis diarias en el lecho de tumorectomía, más un margen de tejido sano de 1 o 2 centímetros, un margen de seguridad, después de la cirugía conservadora. Aproximadamente la dosis de todos los trials es muy parecida, 6.8, son casi 3 veces y medio más la dosis de los trials que vimos del tratamiento estándar, que eran 2 Gray, pero para no dar esta dosis en un día, la dividen en 2 por día, separadas por unas 6 horas. Yo les voy a mostrar nada más que eso para que vean cómo se puede hacer, porque esto merece una sola clase por sí misma. Se puede hacer con braquiterapia intersticial o base balón. Intersticial se pasan catéteres a los cuales después por control remoto le llega el material radioactivo, se le da la dosis que hay que dar, después se van al envase donde estaba guardado el material radioactivo y a las 6 horas se irradia otra vez. Esta es la braquiterapia intersticial y acá tienen una imagen de perfil de las semillas que se le ponen. Base balón es que en la cavidad se le coloca un balón que se infla y se adapta a la medida de la cavidad. Esto es mucho más complejo y no es tan fácil, pero no es para ahora. La radioterapia externa con 3D o IMRT se irradian con múltiples campos tangenciales. Es imprescindible, mandatorio colocar clips en estas técnicas, porque si no, no sabemos dónde hay que apuntar, y acá es el target, 1 centímetro de seguridad que se llama clinic, y después 1 de planificación, es decir, 2 centímetros de tejido sano. Las experiencias son buenas en todos esos, con bajo índice de recurrencia, salvo uno de los que hay acá, es canadiense,
que el control local fue bajo como en todos versus el tratamiento estándar, pero tuvieron mala cosmesis y están revisando la técnica. Y finalmente, la irradiación parcial intraoperatoria. Vamos a empezar por el Elliot del Instituto del Cáncer de Milán. Todos deben haber escuchado de esto. Se le da una sola dosis en un día y de una vez de 21 Gray, es decir, 2100 centigray en una sola sesión. Ellos tienen 2 aceleradores dedicados a eso, y en vez de irradiar con fotones como todos los demás, irradian con electrones que hay de distintas energías que tienen la característica de que tienen poca profundidad más allá de la dosis que uno calcula. Hay de distinta energía, pero yo digo, bueno, lo quiero radiar a 2,5 centímetros, irradio con 9 electrones y sé que más en profundidad prácticamente no les llega nada. Tienen de distintos tamaños y distintas energías. Se esperaba con mucha ansiedad esto, pero fue un estudio negativo, 0,4% de recaída con tratamiento convencional irradiando el volumen mamario y 4,4 irradiando con esta técnica de radiación parcial. Probablemente no fue la selección de pacientes adecuada, ellos mismos lo dicen. Y este es el Target de Londres. Estas son esferas que se ponen en la cavidad de distinto tamaño. Se irradia con fotones de muy, muy baja energía, tal es así que la dosis útil es solo en contacto y no hay margen, es decir, a medio centímetro no hay un margen de seguridad. Fue también un estudio negativo y muy criticado porque como la energía es baja y no tiene límite de seguridad, ellos permiten, cuando al médico le llega la anatomía patológica, si tiene muchos factores de riesgo, irradiarle la mama. Un 20% de estos pacientes, además de hacer todo este procedimiento, se irradió el volumen mamario. Bueno, vamos a dejar esto porque es un tema lindo, pero igual no entró en vigencia en muchos centros. Hay centros que sí lo hacen, pero no son la mayoría, pero no es una técnica en desuso para pacientes de muy, muy bajo riesgo. Y ahora vamos a ver, para terminar con esto, había un trial de la NSABP y del RTOG que se esperaba con mucha ansiedad, 4.200 pacientes, volumen total o 3 técnicas de braquiterapia. La que más se usó fue la 3D, porque uno la tiene en el consultorio, no hay que ir al quirófano, es mucho más simple y no es una técnica invasiva. Los resultados mostraron el control local casi igual, un poco más de recidiva, pero es un 1,6, no es muy significativo. Lo único que sí, que el intervalo a la recurrencia fue más corto que con el tratamiento convencional, es decir, el índice de recurrencia fue un poco antes. Ahora radioterapia de las áreas ganglionares. El rol de la radioterapia de las áreas ganglionares, en general, el rol de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama tiene una larga y controvertida historia. Como ustedes verán, todo lo que hablé tiene su sí y sí no. Su no. En todos los protocolos, yo voy a hablar de áreas ganglionares, pero voy a mencionar primero la radioterapia postmastectomía. ¿Por qué? Porque los primeros trials que llevan muchas décadas, estándar era la mastectomía, pero lo que vale para las áreas ganglionares es igual para mastectomía o tratamiento conservador. Entonces, en todos los protocolos de radioterapia postmastectomía, significativa reducción de los índices de recurrencia locorregional, entre un 66 y un 75%, pero su impacto en la sobrevida ha sido motivo de controversia. Se pensaba que era un tratamiento local y su beneficio no iba más allá del control local.
dos trials publicados en el año 1997 en el mismo número del New England Journal of Medicine dieron vuelta al concepto del rol solo local de la radioterapia en el cáncer de mama. Estos trabajos son dos, el danés con más de 3.000 pacientes y en la British Columbia de Canadá con un poco menos de pacientes, mastectomía, que era el estándar en ese momento. Un grupo hizo quimio con CMF, que era el estándar también, y otro CMF más radioterapia de los colgajos operatorios y de todas las áreas ganglionares. Y por primera vez en la historia, estudios fase 3 muestran que la radioterapia no solo aumenta el control local, sino que también aumenta la sobrevida y también la sobrevida causa específica. Quiere decir que menos pacientes se mueren por cáncer de mama. Cuando pasó esto, fue un revuelo en el mundo. Se les criticó un poco, sobre todo los americanos, que el número de ganglios era un poco inferior al que se utiliza actualmente, pero de cualquier manera, el decir que un tratamiento local aumenta la sobrevida, no se le pudo dar la espalda. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, la Sociedad Americana de Radioterapia y la de Oncología Clínica, cada uno por separado, pero finalmente los personajes que intervinieron fueron lo mismo, radioterapeutas, oncólogos, todas las especialidades, hicieron consenso para decidir qué radiamos ahora, porque ahora es importante. Entonces, radioterapia de la axila, ¿cuándo? Con vaciamiento del primer y segundo nivel, bien hecho, la cirugía es suficiente. Una axila bien vaciada no tiene sentido agregarle radioterapia porque nosotros aumentamos la posibilidad de complicaciones. Es decir, la posibilidad de edema de brazo existe con cirugía, pero si nosotros además le agregamos radioterapia y no la necesita, ese índice aumenta muchísimo. Bueno, pero hay otras áreas ganglionares, la fosa supraclavicular, la pared torácica. ¿Cuándo hay que hacerlo? El consenso lo que dijo que había suficiente evidencia en la literatura para sugerir un campo supraclavicular en pacientes con 4 o más ganglios positivos. ¿Y qué hacemos con la pared torácica? El adecuado tratamiento de la pared torácica es mandatorio cuando se indica radioterapia o mastectomía de las áreas ganglionares. La recurrencia en la pared torácica está íntimamente relacionada, además del volumen tumoral y los factores de riesgo en la mama que fue a mastectomía, con la positividad de los ganglios. Entonces, fosa supraclavicular y pared torácica, 4 o más ganglios y la pared torácica. Si tuviéramos el volumen mamario, también es válido lo de los 4 ganglios y lo del vaciamiento de la axila. Pero no todo fue tan fácil. Ellos lo que dijeron cuando llegaron a 1 a 3 ganglios en la cadena mamaria interna, que había insuficiente evidencia para hacer sugerencias o recomendaciones. Es decir, no dijeron no lo irradien, ni la cadena ni pacientes con 1 a 3 ganglios, que ellos no podían llegar a un consenso y expedirse, y cada centro tenía que tomar sus decisiones. En un principio 1 a 3 no se irradia, pero eso fue un error, empezaron a aparecer las recurrencias y se publicaron, al poco tiempo fueron apareciendo artículos monoinstitucionales, algunos prospectivos, pero listas de artículos del beneficio según los factores de riesgo de la irradiación de pacientes con 1 a 3 ganglios y la cadena mamaria en algunos casos. Yo les quería mostrar que por ahí no tienen tantas oportunidades
Esta es una recaída de la cadena mamaria interna. Si nosotros le hacemos una tomografía, vemos cómo están los ganglios que se fueron manifestando clínicamente. Eso se ve poco. En general uno ve una recurrencia un poco más difusa y difícil de este tamaño, se la quería mostrar. Y algunas veces la cadena está relativamente profunda y puede crecer silenciosamente, pero muchas veces nos viene una paciente para irradiar una metástasis external que le duele mucho, y no digo siempre bajo ningún concepto. Si nosotros le hacemos una tomografía, vemos cómo es la cadena que fue creciendo, invadiendo, hasta invadir y empujar el esternón. Así que quería decírselo porque hay que tenerlo en cuenta eso. En un esternón abombado, tomografía. Bueno, no les voy a mencionar todos esos artículos que fueron saliendo porque en los últimos años importantes estudios randomizados y metaanálisis evaluaron el valor de la irradiación ganglionar postoperatoria en cáncer de mama temprano, con énfasis especialmente en pacientes con 1 a 3 ganglios. ¿Cuáles son esos estudios? Un metaanálisis del Early-Bread, un estudio de la Ortiz-C, el MA20, que fueron todas pacientes con cirugía conservadora, en estos hubo una mezcla, y un estudio danés. ¿Y qué mostraron en conjunto? Por ejemplo, este metaanálisis evaluó la recurrencia cuando la paciente está bien, no tiene nada, y su primer signo de diseminación es la recurrencia local. Con radioterapia fue un 16% menos de recurrencia local como primer evento cuando la paciente se irradia. Recurrencia local como primer evento, no solo la recurrencia local en la fosa, en los colgajos, sino las metástasis. También hay menos metástasis, la radioterapia tiene un efecto sistémico y un efecto inmunogénico que hace que esto suceda, un 11% menos de cualquier evento en las pacientes que se irradian, y a los 20 años un 8% menos de mortalidad por cáncer de mama. Este es un grupo de 1 a 3 ganglios, lo dividieron así los autores, y por supuesto que de 1 a 3 ganglios fue clarísimo. Esto vamos a sacarlo. Entonces, resumiendo un poco, el agregado, no importa que tenga 1 a 3 o igual o más de 4, el agregado de radiación ganglionar a la del volumen mamario y pared torácica en mujeres con ganglios positivos o ganglios negativos de alto riesgo. Algunos trials incluyeron pacientes de alto riesgo, aumenta la sobrevida libre de enfermedad, libre de metástasis, reduce las recurrencias locales y la mortalidad por cáncer de mama. Estos son los trials. Bueno, el NCCN un poco confirma que en 4 más es categoría nivel 1, y en 1 a 3 considerar fuertemente la radiación de las áreas ganglionares. Vamos a que pueden leer lo de los ganglios negativos en el NCCN. En tumores menores de 5 centímetros y con buen margen, axila negativa, no hace falta irradiar. Por supuesto que si tiene el volumen mamario siempre hay que irradiarlo para no... Bueno, y antes de terminar con las áreas ganglionares, ustedes todos, me dijo el doctor MacLean, que ya estudiaron en profundidad el tema del ganglio centinela. Mientras estaba desarrollando el Z11 y otros estudios europeos de este tema, se estaba desarrollando en Europa un estudio llamado AMAROS, que es radioterapia o cirugía de la axila después de un ganglio centinela positivo. Así como en el Z11 se comparó vaciamiento versus observación cuando 1 o 2 ganglios centinela eran positivos, no, siempre se trató
Un grupo se operó y otro se irradió. Es un estudio fase 3 también, y ya hay resultados a 10 años. Ganglio centinela positivo, un grupo vaciamiento, otro radioterapia, el criterio de selección muy parecido al Z11, ganglio clínicamente negativo y con centinela positivo. El 95% tenía ganglios 1 o 2 positivos, y el brazo vaciamiento en el Z11 tenía a pesar de que no se trató y le fue bien, tenía un 27% de ganglios positivos. Y acá el brazo vaciamiento, porque en el que se irradió no lo sabemos, tenía un 33% de ganglios positivos. ¿Y qué pasó con el resultado? Con cirugía o radioterapia de las áreas ganglionares, no hubo diferencia en el control local, en la sobrevida libre de enfermedad. Donde sí hubo diferencia, el linfedema a 5 años fue significativamente más frecuente en el brazo de disección axilar que en el brazo de radioterapia. 23% de linfedema en el brazo de cirugía versus un 11% en la radioterapia. Acá ven. Son a medida que pasan los años. La radioterapia axilar redujo el riesgo relativo del linfedema en casi un 50%. Entonces, en pacientes con cáncer de mama inicial, T1, T2, N0, clínico y ganglio centinela positivo, en las cuales estuviera indicada la disección axilar y esta no se efectuara, la radioterapia de las áreas ganglionares sería una alternativa con similares resultados. En todo este bollo, no es 4, las irradio a todo, le hago todos los campos, o 3, no. ¿Cómo tenemos que hacer evaluación para cada caso en forma individual? Para la toma de decisiones se requiere conocimiento y sentido común. Nosotros tenemos que buscar el fino equilibrio entre tratar y no tratar. No tratar de no sobretratar y no subtratar. Es una decisión muy difícil. Si bien hay algunas pacientes, bueno, esta hace todo y ya no hay que pensar, realmente la evaluación para cada caso en forma individual es un trabajo que nos tenemos que tomar con la mayoría de los casos para tratar de equivocarnos lo menos posible. Yo le quiero... Ignacio, ¿me escuchás? Luisa, sí te escucho perfecto. Estamos un poco Mira, a excedidos mí en me tiempo, quedan pero 3 o 4 ejemplos, pero si me pasé, paro. ya llevas 1 hora, sí, te pasaste 20 minutos. Bueno, entonces lo pero salteo esto. sí, mejor saltearlo porque si no, no vamos a tener tiempo para preguntas. A ver si ya No, hay algunas perdón, no preguntitas. me di cuenta, no No me te di preocupes, dale, cuenta. dale. Qué lástima, son lindos, 4. Bueno. Entonces, estimando el riesgo para guiar la práctica, los factores de riesgo a considerar en la toma de decisiones es el número de ganglios resecados, cuántos fueron positivos, el tamaño de la metástasis. No es lo mismo 3 milímetros que todo el ganglio invadido, la extensión extracapsular, el tamaño tumoral, la localización medial, que es un factor de riesgo. Se me fue a la miércoles. No, estás bien, estás bien, estás bien. Estás bien, Luisa. Ah, bueno. Luisa, ¿me escuchás? Sí, quiero ir para atrás y no puedo. Bueno, la invasión linfovascular, el alto grado, triple negativo, alto score de recurrencia y la edad joven. Es una mezcla de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar las mejores decisiones. La irradiación del volumen mamario, más menos BUS, se considera actualmente el tratamiento estándar con nivel 1 de evidencia, con la técnica que elijamos, pero el hipofraccionamiento es lo que se viene y está en parte como nuevo estándar.
Las técnicas de radioterapia conformacionales con planificación de tratamiento basados en tomografía llevaron a una gran precisión en la entrega de la dosis al target de la pared torácica y volumen mamario y áreas ganglionares y reducción de la dosis en las estructuras sanas, cardíacas y pulmonares. El cáncer de mama, siempre digo esto porque me gusta mucho, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y cada paciente es única. No hay un único talle para todas las pacientes, debemos evaluar cada caso en forma individual en un enfoque multidisciplinario. Muchas gracias. Perfecto, Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luisita, muchas no sabía gracias. que hablé tan... Lo cierro. No, me quiero matar. Sí. Luisa, si querés, mira, yo te apagué la cámara para que no tengas problema. Ahora, si querés, puedes prenderla. Abajo en tu pantalla, a la izquierda, ya sé. podés prender... Ahí está, puedes prender el video. Ahí Ahí está, está. perfecto. Bueno, Diana, tenemos alguna pregunta, Bárbara. creo, ¿no? Sí, Luis, sí, excelente, como siempre, un placer escucharte. Y nos pregunta el doctor Martín Audi, ¿cuál es el reparo que preferís que dejemos los cirujanos en la zona de irradiar? Es decir, durante el acto operatorio. Generalmente, nosotros particularmente dejamos clips, pero bueno, ¿cuál es el número ideal? ¿Qué es lo que te parece con respecto a eso? Clips. ¿Ustedes cómo los colocan? Generalmente usamos por lo menos 4 en las áreas, o sea, en los colgajos, cuando cerramos la mama para identificar bien el sitio. En algún momento leí que había un número ideal de clip, pero no sé si es así. ¿Cuáles preferís vos? Y te agrego si sabés en cuánto mejora la irradiación del lecho esta colocación de clip, sobre todo en el busto. Claro, lo que pasa es que lo hace realmente mucho más precisa. El busto es un tema complicado porque no solo es donde está la cicatriz, menos ahora que se hacen cicatrices con una búsqueda de un efecto estético. Entonces, usamos la mamografía, revisamos a la paciente, los clips son importantes, pero quiero decir algo. Y el seroma que se produce en general muchas veces es grande y uno ve que tengo un tumor de 1,5 centímetros y el seroma es de 5. Eso es un problema muy importante que tenemos. Y no es fácil cuando termina el volumen mamario, que seguro que se fue reabsorbiendo, empezar con otra tomografía. Tanto el trabajo como lo económico no permite eso. Yo trato con la gente que más veo, que además, que es poco científico lo que voy a decir, en el recetario de derivación nos dibujen así una mama, la dividen en 4 y nos hacen la cicatriz, no dónde estaba la cicatriz, dónde estaba el tumor. El tumor, porque para nosotros es muy útil. Y lo que pasa con los clips, que son re importantes y cuando están los usamos siempre, es que de vez en cuando están muy desparramados, que estoy segura que no lo pusieron así. Yo no sé si eso tiene una solución. Luisa, tengo una consulta yo sobre un tema que quizás no haya consenso, o algunos grupos opinen de una manera y otros de otra, que es respecto a la radioterapia de la axila. Como vos dijiste, cuando una axila está bien vaciada, no haría falta irradiarla, dijiste. Qué lástima mis ejemplos. Sí, bueno, pero eso es algo interesante, algo que me parece, digamos, nosotros aprendimos mucho de vos, de tus enseñanzas, y estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando una axila está bien vaciada, nosotros creemos que la radioterapia no aporta más que muchas veces comorbilidades. ¿Cómo definís vos o cómo definen ustedes una axila bien vaciada como radioterapeutas? ¿Cómo pueden definirlo? A mí me parece que tiene que tener un vaciamiento del primer nivel y que la extirpación, que yo no estoy sea en bloc, no esas que vienen en trozos como una cachectomía. Eso es muy importante porque si no
no uso los términos, es como que se desparramara. Es decir, y yo a veces cuando estoy con la gente más joven, uy, tiene invasión de la cápsula o de la grasa peri. Si es mínimo eso ni tocó las paredes de la axila, salió o estoy equivocada. No, totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas, Luisi, que más nos sucede. Quizás un ganglio, por ejemplo, un ganglio centinela que sale del Z011 por invasión de la cápsula y se le realiza el vaciamiento, y entonces después nos encontramos discutiendo si se tiene que agregar la radioterapia solo por el compromiso de la cápsula o la mínima extensión extraganglionar. Yo creo que si además de eso tiene 10 ganglios que le resecaron y tiene factores de riesgo, yo lo que le irradio es el área donde la cirugía no llegó, la fosa o la fosa y el tercer nivel. Cuando hay un montón de ganglios, por ahí no hace falta el tercer nivel. Yo soy mucho de comunicarme también con el mastólogo, pero tenemos que pensar en lo que... ¿Cuál es el área de riesgo? La que no se trató. Pero, por ejemplo, si viene 5 de 7, esté como esté, hay que irradiarle axilosupra. Exacto. Luis, hay dos preguntas. Si son positivos y tiene un total de 7, bueno, la probabilidad de que le quede es mucha. Es decir, cada caso lo evaluamos así. Y son decisiones difíciles. Pero una sola cosa, la invasión, a veces nos llega una invasión extracapsular, claramente la invasión de la grasa, y son poquísimos los ganglios. Y la verdad que la paciente se está jugando la vida, pero de rutina irradiar siempre. Luis, hay un par de preguntas más. ¿Te entendió lo que quise decir, Nacho? Sí, perfecto, Luisa. Tenemos un par de preguntas más, a ver. Dan. Perfecto. Sí, el doctor Barros, Máximo, Maco, que aparte te manda muchos saludos. Y yo también, un beso te grande. pregunta exactamente, bueno, ¿a quién no le indicas hipofraccionamiento en el contexto actual? ¿A quién no le ofreces hipofraccionamiento? Yo voy a decir algo y no estoy en contra de nadie. Yo recién empecé a incorporar lo de las áreas ganglionares en el contexto de la pandemia. Me da miedo lo del plexo y todo eso, pero se está haciendo, es un nuevo... Pero, por ejemplo, una mama enorme, vas a tener mucha reacción, no hay vuelta de que no la tenga. Yo a veces, no sé si hasta hago, digo, esta no va, ya está. O una mama que tuvo mucha infección con antibióticos y otra vez, porque después el resultado es terrible, pero la mayoría en esta pandemia hemos aprendido a extender el uso. Perfecto. No le hago una enfermedad del colágeno, no le hago a las prótesis, la verdad que no se lo hago porque no se sabe y me parece que son riesgos. Bastante se endurecen o pasan cosas sin hacerle eso. Por ahí es lo mismo, pero no lo sé. Tengo una pregunta tecnológica para que nos aclares un poco, Luisa. Ahora tenemos el IMRT, pero también está el IGRT, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Y en mama, si tienen una aplicación en lo que es cáncer de mama. Mira, el mayor beneficio de la IMRT, el grosero así, son las mamas voluminosas, porque lograr dosis homogéneas es muy complicado, muy complicado. Lo que se vio en los estudios fase 3, porque hay fase 3, que al poder homogeneizar la dosis, el resultado estético a la larga va a ser mejor. Y otra cosa que se vio, que las semanas de todo el tratamiento, les hablo el convencional, porque con hipo no hay todavía de eso, las semanas de todo un tratamiento que va a pasar con reacción aguda, disminuyen drásticamente, es decir, menor toxicidad, mejor efecto estético, y el tamaño es muy importante, no es que todas van a tener un beneficio. La IGRT es el control prácticamente diario
nos aparece en la pantalla cómo está la paciente ahora acostada y qué se planificó en esa misma posición. Y uno ve si eso está corrido, si por ahí se mete más en el tórax, el corazón. Es decir, es un control imagenológico muy preciso. Perfecto, perfecto. No sé Luis, si no digo que Sí, la sí. IRMT es para todos los pacientes, pero sí. Luisa, el doctor Fracaso nos pregunta, ¿a cuánto tiempo de recidiva local se considera falla del tratamiento local en cirugía conservadora? Mira, primero si recurre en el mismo lecho. Después, ahora hay como una epidemia de segundos tumores, que yo creo que mucho, claro, sí, perdón que es lo que yo pienso. Sí. Realmente, yo empecé a leer irradiación parcial, si bien no soy muy partidaria, cuando ese tema empezó. Entonces me leía hasta el último detalle. Y aunque las recurrencias eran pocas, ustedes comparaban en el lecho tumoral, la conservadora que irradiaba todo el más, casi no tenía. Y la parcial, muchas veces, la mitad de la recurrencia era en el lecho tumoral y la mitad en una zona alejada. Pero eso por ahí a 3, 4 años. Y un segundo tumor no es a 3, 4 años. No sé si se la complico. Entonces no sé eso de los segundos tumores. Cuanto más alejado, más podés decir que es un segundo tumor, pero no podés estar muy seguro de eso. Siguiendo en esta pregunta, y es Son la última opiniones pregunta muy personales, ¿no? Sí. Luisa, siguiendo en esto, es la última pregunta, porque ya estamos en tiempo, y siguiendo en este tema de lo que es la recurrencia local luego de cirugía conservadora, ¿vos creés que hay algunas pacientes, o cuáles serían estas pacientes en las cuales podrían volver a conservar la mama y eventualmente volver a irradiarla? Tiene que ser una paciente que la mama esté bien, en buenas condiciones, que haya pasado un tiempo relativamente largo, 4 o 5 años, que el tumor sea chico y que se pueda extirpar, no con los márgenes de que no esté en contacto o 2 milímetros, porque la verdad no es un caso que se salió del tumor primario, tiene que ser un amplio margen. Y yo a veces me pregunto si con un amplio margen hace falta en realidad la radioterapia. Pero yo veo que a los cirujanos les gusta complementar con radioterapia, porque se irradia bastante mama. Nosotros hemos hecho, y eso nos viene con una relativa frecuencia, en una mama chica, en cuadrante interno, casi es imposible. A nosotros lo que nos gusta es que esas pacientes vengan antes de la cirugía. Bueno, perfecto. No, pero perfecto. sí, para ponernos de acuerdo, evaluarla. En general la llevamos a un comité de tumores donde se discute todo. Y me parece que, porque si no después te ves como presionado el cirujano y nosotros de tomar decisiones. No sé qué les parece. No, está muy bien, Luis. Perfecto. Bueno, estamos en tiempo. Luisa, te agradecemos muchísimo, enormemente, por esta clase tan linda que nos diste, por actualizarnos. Te mandamos un beso grande y bueno, gracias a todos por estar nuevamente, por estar. Y nos vemos la semana que viene con el doctor Juan Luis Uriburu, actual presidente de la Sociedad Argentina de Mastología, que nos va a hablar de Juan Luis. Dale, Juan Luis nos va a hablar de márgenes actuales de resección y cirugía conservadora. Sí, bueno, sí, muchas gracias a todos. Bueno, gracias, muchas Luisa. gracias a todos y a ustedes por la invitación y siempre es un placer. Gracias, Luis, muchas gracias. Un beso enorme y gracias a todos por conectar.